estuvo duro. Ganó 7 puntos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Gabriela Barkentin. Bienvenidos a una edición más aquí de la Agenda Pública. La última semana de septiembre y bueno, ya hemos visto que septiembre quiso ser un mes movido y seguramente esta última semana lo será también. Pero bueno, posiblemente, lo advertimos desde ahorita, si en algún momento tenemos que cortar es porque habrá algún anuncio del presidente Peña Nieto, si no, bueno, vamos a seguir con el programa. Y como cada lunes de Opinión Pública nos acompaña el doctor Ulises Beltrán, director de BGC. Ulises Beltrán, ya lo conocen. ¿Cómo estás, Ulises? Encantado. Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bienvenido. ¿Te fuiste de vacaciones tú, verdad? Yo sí, tú a trabajar, ¿no? Yo a trabajar, Qué sí. bien. Bien, pero bueno, a dar una vueltecita por ahí. Nos acompaña hoy porque la verdad, y ahorita lo vamos a comentar un poco, hubo noticias este fin de semana en el mundo, noticias terribles y bueno, curiosamente los medios mexicanos, no sé si tan curiosamente, creo que forma parte de pronto de la cultura informativa, pero los medios mexicanos no repararon tanto en ello. Y vamos a hablar de ello, de lo que pasó en Nairobi, en Pakistán, un poco el discurso del terror. Y por eso nos acompaña hoy el doctor Mauricio Meshulam, doctor, hay que decirlo, porque ya se doctoró, internacionalista, colaborador de distintos medios, académico de la Universidad Iberoamericana. Doctor. Hola Gaby, muchas gracias por invitarme, qué gusto estar por acá. No, hombre, felicidades. Felicidades. ¿No? Muy bien. Oye, Pues tú sabes lo que eso significa. Yo Eso también sí. porque nunca lo he terminado, así que... Pues sí, es como el pípila, ¿no? Ahí lo traes como el pípila, exacto. cargando la Terminar el tesis. doctorado es como el pípila, ¿no? Ahí va Exacto, un uno, rato. pero bueno, ya se tengo acaba. dos doctores que son mi inspiración. Pero bueno, Maravilloso. vamos primero con los temas nacionales y el tema que ya lo sabemos durante muchos días ha ocupado las primeras planas de todos los medios de comunicación, nacionales e internacionales, hay que decirlo, las consecuencias de los fenómenos meteorológicos que desde el fin de semana pasado, nos referimos prácticamente al antepasado, tocaron tierra en México y dejaron pues a cientos, miles de mexicanos en condiciones vulnerables y de tragedia. Y bueno, aquí hay que decir, por un lado, la prensa nacional pues, ha destacado algunas historias que van desde que miles de despensas no han llegado a las regiones donde se esperan, como lo dice, por ejemplo, el diario Reforma. Y otros medios pues han destacado los mensajes del gobierno. Ulises, tú que ya llevas en este mundo 3 días más que yo, no voy a decir mucho más, pero 3 días más que yo, nos ha tocado ya vivir algunas otras tragedias. Creo que no una tan fuerte como esta, la verdad. Pero ¿cómo has sentido el manejo de los medios en temas de lo que ha sucedido con Ingrid y Manuel en este país? Bueno, lo primero que impactó muchísimo sí fue la magnitud de esto. Yo creo que no habíamos vivido algo parecido. Claro, el terremoto de 85, obviamente, ¿no? Pero concentrado, por cierto. Pero aquí el área de extensión y la magnitud de lo que ocurrió creo que sí está impresionante. Y los medios lo han destacado bien. Y creo que le han dado una tregua al gobierno en términos de la crítica. Creo que se percibe un deseo de, bueno, todavía no, ya viene, no te quepa duda, ya las notas de hoy de que si llegó la despensa, de que si no, de que si increparon al presidente en tal o cual lugar, etcétera, ¿no? Entonces empieza esto que es inevitable, porque las condiciones que están viviendo las personas afectadas pues no son nada cómodas, son bastante dramáticas en muchos casos, ¿no? Y entonces el gobierno enfrenta un reto enorme, ¿no? Y entonces los medios estamos a punto, repito, de ver un cambio importante en la cobertura. Así es. Pero Mauricio, tú que te has especializado también en temas de psicología social, finalmente hay un malestar, empieza a haber que es normal, ¿no? Ante una dimensión, una tragedia de estas dimensiones, y creo que tendríamos que diferenciar lo que sucede con los diferentes niveles de gobierno. Una cosa, y que coincido con lo que dice Ulises, creo que ha habido una tregua con el gobierno federal, porque además hubo una reacción de parte del gobierno federal, que es una reacción, y ahorita la veremos en la encuesta, creo que es una reacción que se ha percibido como bien, pero no necesariamente los niveles más, digamos, en estado y locales. ¿Esto qué implicaciones tiene, Mauricio? Mira, el problema me parece es que este tipo de tragedias afloran eso que nosotros conocemos como los temas de carencia de paz estructural, es decir, las condiciones estructurales que existen desde mucho tiempo antes de que el evento ocurra. Y desafortunadamente quienes más sufren estas tragedias son todos esos amplísimos sectores
que ya de entrada padecen situaciones graves y aunados por otros temas estructurales que tienen que ver con la corrupción que existe en nuestro país. Entonces, todos esos factores nos empiezan a hablar de un antes del evento. Después viene la parte del evento, o sea, estamos en el antes, ahora el durante el evento. ¿Qué tan bien o qué tan eficaces fuimos en la intervención? De eso vamos a hablar en la encuesta, ¿no? ¿Cómo lo percibimos? ¿Qué tan capaces fuimos de implementar medidas para salvar vidas? Y esto sí tiene que ver mucho con cómo se percibe la autoridad en ese sentido. Entonces tenemos la parte de antes, la parte de después y luego viene, la parte de durante y luego viene la parte de después, la parte post evento, que realmente es una parte sustancial cuando el evento deja desafortunadamente de ser noticia y que es cuando tendríamos que estar empezando a reenfocarnos en qué tendríamos que estar haciendo como sociedad para evitar, pues digamos, o por lo menos atenuar los daños que estamos padeciendo, una evaluación de qué tan bien hicimos el trabajo, qué se podría corregir. Y ahí inevitablemente vienen las críticas. Y ahí inevitablemente vendrán las críticas. Ojalá podamos hacerlo de manera bien informada, de manera, digamos, constructiva, para que verdaderamente podamos pasar. Sí, lo que pasa es que ahí, y ahorita vamos a entrar a la encuesta que trae Ulises el día de hoy, pero ahí, insisto, hay que diferenciar. Yo creo que algo es lo que ha hecho el gobierno federal, pero empieza sobre todo en los gobiernos locales, o en los gobiernos estatales. Ahí será otra historia, ¿no? Lo que estamos viendo en el caso del gobierno de Guerrero y demás, donde sí hubo una reacción a tiempo. Creo que eso va a salir y saldrá seguramente con mucha furia. Pero en términos del gobierno federal, Ulises, la encuesta que tú traes hoy, recordemos que Ulises todos los lunes publica una encuesta en el diario Excelsior. La encuesta que traes el día de hoy, pues habla justamente de esto. Ulises, cuéntanos. Sí, bueno, lo que señalaría como muy impactante es una cierta ambigüedad que siempre ocurre, ¿no? En general, ¿cómo califica usted la manera como el gobierno está atendiendo los daños ocasionados por las lluvias, buena o mala? Y 60% dice muy buena o buena. Y está en los niveles en los de Felipe Calderón en julio del 2008. Fíjate, en el DF en 2003 cómo algo pasó, que Vicente Fox se quedó dormido, claro, se le fue. Porque aquí hay que decirlo, hay un tema de imagen muy importante, ¿no? O sea, el gobierno si no está presente, si el presidente o el gobernante no está presente en este caso, si no se le ve activo en el lugar, pues sí, padece muchísimo. Yo creo que tampoco hay que llegar a los excesos en los que llegó el gobernador de Guerrero, por cierto, que tiene el agua hasta acá. Sí, meterse al agua. Habíamos visto que se ponían botas y llegaban y se mojaban los pies. Ya mojarse dos terceras partes, creo que me parece que... y claro, se distribuyó la foto abundantemente, pero bueno, pero el gobierno del presidente Peña pues ha dado algo, ha estado presente, estuvo presente inmediatamente y ahí está la respuesta. Se ve que hay una aprobación en general de cómo está atendiendo los daños. Pero como siempre con estos temas de opinión pública que tienen que ver con el gobierno, y con un problema que ya es reiterado del caso del gobierno de Enrique Peña Nieto, y es lo podemos ver en la que sigue, ¿no? ¿Cómo califica la respuesta del gobierno del presidente ante las inundaciones y desastres causados por los huracanes en varios estados del país? Fíjate qué curioso, ve el cambio que es muy importante, ¿no? Insuficiente es mayor. Insuficiente es mayor que el suficiente, ¿no? O sea, digo, sigue siendo, eso es común a todo. Si te fijas, igualmente Calderón, salvo ese caso de Tabasco, que se acuerdan no recuerdo exactamente, pero sí, es que yo me acuerdo que fueron muy duras esas inundaciones en Tabasco, donde literalmente se llenó de agua todo y hubo reacciones incluso de todo el país. Ahora, ¿cómo explicas esto? O sea, ¿por qué por un lado decimos el presidente lo hizo bien y luego decimos pero ha sido insuficiente? Porque, digo, el tema o sea, ahora sí que lo voy a decir de esta manera, nunca te dan todo su corazoncito. Claro. Y hacen bien, y qué bueno, ¿no? Porque se mantiene una visión crítica de las cosas y porque en realidad se ven en los medios, ¿qué es lo que los medios proyectan? O sea, el desastre, las carencias, la inundación, las casas llenas de lodo, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, tú tienes una imagen de un problema que ocurrió y persiste, como decía Mauricio, y que sigue ahí de alguna manera. La foto de hoy es impresionante. Claro. Pues hasta acá le llega el agua al gobernador, ¿no? O sea, el problema sigue. Entonces, obviamente, tu juicio es insuficiente, porque las personas esperarían una respuesta definitiva y que esta gente estuviera viviendo en mejores condiciones de inmediato, lo cual
Claro. No es Ahora, a posible. mí me impresiona la que sigue, la gráfica que tenemos, que sigue, que es comparado con lo que ocurrió en el sexenio pasado, ¿usted cree que ahora la reacción del gobierno federal ha sido mejor o peor que en el pasado? Mira, Y las opiniones sobre los gobiernos no son unívocas a la pregunta que haces, tienen que ver con todo el contexto y toda la visión que tienes del gobierno. Y hemos visto en otras encuestas los problemas que ha tenido el presidente Peña Nieto para proyectar una imagen de liderazgo, de estar enfrente de las cosas, que tiene que ver mucho con el tema del pacto y con esto. O sea, en lugar de ver a un presidente que encabeza el cambio, que encabeza las reformas, que encabeza las cosas, presidente prudente que le está dando lugar a las otras fuerzas políticas. O prudente para algunos o no presente para otros. Bueno, yo creo que prudente porque está logrando los acuerdos. Es que lo estamos viendo ahí, ¿no? Pues sí, Es decir, pero yo creo que han tomado una opción y yo que me parece, no quiero decir que sepa que así lo hacen, pero han optado no atender a la opinión pública, en este caso privilegiando el acuerdo, privilegiando las reformas. Y esto le ha costado en términos de liderazgo. Yo creo que una vez que estás viendo muy buena onda con el presidente Peña Nieto. No por buena onda, quiero explicar por qué creo yo que esto está así, ¿no? Puedes decir ¿Puedo lo que meter una quieras. cuchara? Claro, Sí, puedes Pues meter la que mira, quieras. a mí me parece que independientemente de, todas estas imágenes y la cuestión de la percepción, que por supuesto para efectos de imagen política para ellos les va a ser muy importante, independientemente de hasta dónde tienen el agua, si hasta acá o hasta acá o hasta acá, lo que nos tenemos que dar a la tarea como sociedad de hacer una profunda evaluación de qué también estamos preparados, entendiendo que estos eventos se van a repetir. Desafortunadamente estamos en un país en donde este tipo de situaciones van a seguir ocurriendo. Entonces, hacer una evaluación de qué tanto hicimos bien las cosas, qué tanto no hicimos bien, hasta dónde realmente hay o no hay problemas de corrupción y qué tanto intervinieron bien los gobiernos federales, y el federal y los locales. Sí, pues ahí está la encuesta de Ulises. A ver, Ulises, yo nada más te diría una cosa. Es decir, yo no creo que no estén. Obviamente hay una atención a la tragedia, pero sí hay un ojito seguramente puesto en la opinión pública. Es decir, tampoco te desentiendes de ella. No, obviamente no digo eso. Lo que sí es evidente es que si ellos estuvieran muy preocupados por estas cifras, estarían negociando las reformas y el acuerdo Oye, ¿no se les político juntó que todo está. de repente? Pues no, porque, bueno, es decir, una tragedia siempre se te junta más de lo que No, pero esperabas, una tragedia ¿no? más todo lo que tienes, No, porque yo no siento un gobierno rebasado tampoco, ¿no? pero O sí sea, una agenda saturada. una agenda saturada porque este tipo de desastres demanda una atención excesiva del gobierno. Sí. La verdad es que sí es algo que lo quieres ver ahí, quieres que esté allá, quieres que lleguen las despensas, quieres que se drenen las partes inundadas, etcétera, ¿no? Pero es coyuntural. O sea, aquí lo que es muy importante es ver a dónde conduce esto y en la etapa más importante que estamos viviendo, que este país nos deja ver hoy, que es la negociación política hacia la transformación que estamos esperando, ¿no? Yes. Entonces, eso es lo que habría que esperar, habría que ver. El gobierno y el presidente en particular está pagando un precio alto, Muy alto. por más que esté bien calificada su muy actuación. alto. Y vamos a ver, porque estas son de las cosas que pueden afectar mucho. Va a modificarse hacia abajo, Sin ciertamente. duda. Bueno, vamos a muy rápido nada más a mencionar algo porque Mauricio Meschulán me amenazó que si no le daba yo no sé cuántos minutos del programa no venía. Entonces muy rápido vamos a comentar nada, ¿verdad? Es correcto, es muy correcto. bien, muy Sí, bien. lo hizo en Twitter y todo Twitter, público. públicamente. Sí. Pero nada más mencionar, ayer Andrés Manuel López Obrador pues hizo esta marcha que reunió a miles de sus simpatizantes en el centro de la ciudad. La verdad es que sí hubo una convocatoria, una buena convocatoria, a pesar de las condiciones finalmente tanto climáticas como en la propia ciudad. Y bueno, pues en los medios vimos cómo se retrató el acto desde muy diferentes ángulos, desde su alianza con la CENTE, dijeron algunos, hasta la consulta sobre la reforma energética que le pide al presidente Peña Nieto. En esta misma línea destaca el debate que ya estamos teniendo el día de hoy en el Senado sobre la reforma. Y bueno, ya sabemos que no asistía al observador con un argumento bastante atendible, me parece que tiene que ver con si se debate o no y si esto coopta o no las voces diversas. Pero nada, es muy rápido antes de irnos al corte. Mauricio y Ulises, ¿cómo leemos esto? Es decir, ¿son actores que se suman, son actores que complican la agenda, ya que estamos hablando de ello, o simplemente es coyuntura?
No, yo sí creo que la agenda ya viene complicada, ¿eh? Mi punto de vista es que se ha venido complicando y que una situación así en este momento, pues claro que viene a complicar adicionalmente, porque son temas inesperados, pero yo sí creo que la agenda viene bastante complicada en términos de cómo los actores se van sumando y cómo de alguna manera a Peña Nieto empieza a dejar de salirle las cosas como pensaba. Bueno, estar en la calle, qué bueno que se expresa esto como se expresó ordenadamente en una marcha civilizada, bien expresada, con una agenda clara. El ingeniero Cárdenas le ha puesto contenido específico a la demanda. No comparto ninguno de sus puntos de vista, pero me encantó ver esa marcha, verla cómo está. Pero la verdad es que es irrelevante, porque afortunadamente ya en este país este acuerdo político se dirime en el Congreso. En el Congreso pues están marchando las cosas hacia una reforma pactada que va en un sentido ya anunciado, ¿no? Y qué bueno que en la calle que se puso esto, se puso atención a esto. Sí, hablando de medios y de la cobertura de medios, sentí una generación hasta un poquito mayor que yo. Entonces sí me llamó la atención y esa foto es para enmarcarla, porque la media de edad que estaba en la primera fila era un poco alta. Bueno, pero estás diciendo que no tienen derecho a manifestarse. No, al contrario, tienen mucho derecho, muchísimo derecho a manifestarse. Que conste que lo dijo Dije que me llamó la atención que la media de edad estaba un poquito arriba de la mía. Entonces, en este país todas las edades estamos tomando las calles. El conservadorismo y la edad luego tiene que ver con eso, porque ese es un movimiento conservador. Conste que le dijo el doctor Ulises Beltrán, ya saben, ahí está su Twitter y le pueden decir todo lo que le quieran decir.